División de números decimales. En esta ocasión aprenderemos a dividir números racionales expresados en su forma decimal. Antes de iniciar a ver el proceso de la división, recordemos los términos de la división. Recuerden que tenemos el dividendo, tenemos también el divisor, el cociente y finalmente tenemos el resto o el residuo. También recordemos que en la división debemos aplicar la ley de signos. La ley de signos nos dice que más por más por menos es menos por más es menos y menos por menos es más. También recordemos que cuando tenemos varios números dividiéndose o multiplicándose, también podemos contar la cantidad de números negativos que tenemos para saber con qué signo queda el resultado. Por ejemplo, si tenemos una cantidad de números negativos par, el resultado será positivo. Pero si tenemos una cantidad impar de números negativos, el resultado será negativo. Veamos los distintos casos que pueden surgir. Podemos tener que el divisor sea un número entero y el dividendo sea un número decimal. Veamos un ejemplo de esta situación. ¿Qué tal si tenemos menos 123,86 dividido entre menos 7? Fíjense que en este caso el divisor es un número entero. Cuando esto sucede, en primer lugar ubicamos el dividendo con la coma y el divisor para solucionar la división como normalmente se hace con enteros. Ubicamos entonces el 123,86 y lo vamos a dividir entre 7. El segundo paso nos dice que solucionamos la división como enteros, es decir, como normalmente nosotros sabemos hacer las divisiones, y se añade la coma en el cociente al bajar la primera cifra de la parte decimal. Esto es muy importante. Recuerden que la parte decimal en este caso tenemos que es 86, quiere decir que cuando bajemos el primer término de esta parte decimal, que será el 8, ubicaremos la coma en el cociente. Solucionemos entonces la división. Como es una división de una sola cifra, entonces cogemos una cifra del dividendo y nos preguntamos, ¿el 7 cabe en el 1? No cabe, por ende debemos coger ahora la siguiente cifra. ¿Cuántas veces está 7 en 12? Estaría una vez, 1 por 7, 7, a 12, 5. Bajamos la cifra siguiente, que es 3, y nos preguntamos, ¿cuántas veces está 7 en 53? Estaría 7 veces. 7 por 7, 49, a 53, 4. Fíjense que aquí vamos a bajar la primera cifra de la parte decimal. Por ende, debemos ubicar en este lugar la coma en el cociente. Ahora, nos preguntamos, ¿cuántas veces está 7 en 48? Estarían 6 veces. 6 por 7, 42, a 48, 6. Fíjense que continuamos la división como normalmente lo sabemos hacer. Importante tener presente la forma en que ubicamos la coma. Y continuamos. Bajamos la cifra siguiente, que es 6. Nos preguntamos cuántas veces está 7 en 66. Estarían 9 veces. 9 por 7, 63, a 66, 3. Como no tengo más cifras que bajar, fíjense que nosotros ya tenemos una coma en el cociente y esa coma del cociente nos habilita ubicarle siempre un 0 a cada residuo que nos genere esta división. En este caso tenemos como residuo 3 y la coma nos habilita poner ahora un 0. Ubicamos el 0 y nos preguntamos cuántas veces está 7 en 30. 4 veces. 7 por 4, 28, a 30, 2. Ubicamos nuevamente un 0 al lado del 2, que se convierte en un 20. ¿Cuántas veces está 7 en 20? Estarían 2 veces. 2 por 7, 14, a 20, 6. Vamos a dejar la división hasta esta cuarta cifra decimal. Vamos a aprender a aproximar los números decimales. Vamos a aproximar la milésima. En este caso lo que debemos ver es la 10 milésima o la cuarta cifra decimal, que sería el 2. Si este 2 es menor que 5, entonces la milésima, en este caso es 4, la dejamos tal cual como está. Pero si la 10 milésima es mayor que 5, entonces la milésima le tendremos que sumar una unidad.
En este caso nos quedaría un 5 en lugar del 4 si la 10 milésima fuese mayor que 5, pero como en este caso la 10 milésima es un 2 que es menor que 5, el 4 lo debemos dejar tal cual como está. Entonces nuestro resultado sería, recuerden que teníamos menos por menos, nos daría positivo y escribimos 17,694. Fíjense que el 4, la milésima, lo dejamos tal cual como está porque el número que está después de él es un 2 y como el 2 es menor que 5, dejamos la 10 milésima tal cual como está. Y este sería nuestro resultado final. Continuemos ahora viendo otra situación que se nos puede presentar, y es que el divisor es un número decimal y el dividendo puede ser o un decimal o también un número entero. Veamos por ejemplo menos 17 dividido en menos 0,08 dividido entre menos 0,55. En este caso, como tenemos tres números dividiéndose, la división debe solucionarse en orden de izquierda a derecha. Cogemos nuestros primeros dos números, que sería el menos 17 y el menos 0,08, y los dividimos. ¿Cuál es el procedimiento que debemos seguir en este caso? El primer paso consiste en, si el divisor es un número decimal, debemos inicialmente igualar la cantidad de cifras decimales del dividendo y el divisor. Lo hacemos añadiendo ceros al que tenga menos cifras decimales. Quiere decir que estos dos números tienen que tener la misma cantidad de decimales. En este caso vemos que el divisor tiene dos cifras decimales y el dividendo no tiene decimales. El dividendo es un número entero, que es el 17. Recuerden que la coma del 17 está al final. Entonces ubicamos la coma y le ubicamos dos ceros. Para de esta forma me queda 17,00 dividido entre 0,08. Fíjense que ahora sí tiene dos cifras decimales cada uno de los términos. Ahora, el segundo paso consiste en olvidarme de la coma y de los ceros a la izquierda si los hay y dividir como números enteros. Me quedaría entonces 1700 y el 0,08 sin la coma y los ceros a la izquierda me quedaría como un 8. Y resuelvo la división como normalmente lo sé hacer. Recuerden que cogemos una cifra porque la división es de una sola cifra, pero como el 8 no cabe en el 1, entonces debo coger la cifra siguiente, que es 17. Y me pregunto cuántas veces está 8 en 17. Dos veces, 2 por 8, 16, a 17 1, bajo la cifra siguiente que es 0. ¿Cuántas veces está 8 en 10? Una vez, 1 por 8, 8, a 10, sobran 2, bajo la cifra siguiente que es 0. ¿Cuántas veces está 8 en 20? Estarían 2 veces, 2 por 8, 16, a 20, 4. En este caso, como no tenemos más cifras que bajar, entonces debemos ubicar una coma en el cociente para poder ubicarle un 0 al lado del residuo, que es 4. Ubicamos el 0 y ese 4 queda convertido en un 40. ¿Cuántas veces está 8 en 40? 5 veces, 5 por 8, 40, 40, 0. Este sería nuestro resultado. En este caso tenemos menos por menos más, quiere decir que el resultado me quedaría positivo. Estos dos números ya no los escribimos, sino que ubicamos el resultado que nos dio, más 212,5, y bajamos el menos 0,55. Recuerden que nuestro primer paso es igualar la cantidad de decimales. En este caso tenemos 212,5 dividido entre 0,55. Fíjense que el 0,55 tiene dos decimales y el 212,5 tiene solamente un decimal. Por ende, le ubicamos un 0 y quedarían decimales homogéneos, quiere decir que tienen la misma cantidad de decimales. Ubicamos estos números olvidándome de la coma y de los ceros a la izquierda. Me quedaría entonces 21.250 dividido entre 55. En este caso, como es una división de dos cifras, cojo las dos primeras cifras. 55, como no cabe en 21, debo coger una cifra más, y entonces me pregunto cuántas veces está 55 en 212. Contemos de 55 en 55 para ver cuántas veces está el 55 en el 212. Sería 55 y 55, 110, más 55, 165. Estarían 3 veces. 3 por 55, 165. ¿Cuánto le falta a 165 para hacer un 212? 47. Bajo la cifra siguiente, que es un 5, y me pregunto cuántas veces está 55 en 412.
475. Recuerden que podemos contar de 55 en 55, sería 55 y 55, 110, van dos veces, más 55, 165, más 55, 220, más 55, 275, más 55, 330, más 55, 385, más 55, 440. Hasta aquí vamos 8 veces. Si le sumo otros 55, llegaríamos al 495, nos pasaríamos del 475. Por ende, caben 8 veces. 8 por 55, 440, a 475 sobrarían 35. Bajamos la cifra siguiente, que es 0, y nos preguntamos cuántas veces está 55 en 350. Contando de 55 en 55, vemos que cabe 6 veces. Podemos contar de 55 en 55 o ir probando multiplicando un número por el 55 para que me dé el 350 o menor a 350. El más aproximado. En este caso tenemos que 6 por 55 es 330. ¿Cuánto le falta al 330 para hacer un 350? Le faltarían 20. Y en este caso fíjense que ya no tenemos más cifras en el dividendo para bajar. Ya bajamos todas las cifras del dividendo. Por ende debemos ubicar una coma en el cociente, y esa coma en el cociente nos habilita a poner un 0 al lado del residuo que en este momento tenemos, que es 20. El 20 queda convertido en 200. Ahora, ¿cuántas veces está 55 en 200? Estarían nuevamente 3 veces. 3 por 55, 165. ¿Cuánto le falta al 165 para hacer un 200? Le faltaría 35. Fíjense que se repite nuevamente un residuo que ya nos había dado aquí arriba, que era 35. Entonces ya sabemos que debemos ubicar un 0 al 35, quedaría en 350, y como ya teníamos el 350, entonces sabemos que el 55 caben 6 veces en 350 y vuelve nuevamente a sobrarme 20. Fíjense que en este caso empiezan a repetir los decimales. Tendría que ubicarle un 0 a este 200, cabrían 3 veces, sobrarían 35, le ubicaría un 0 al 350, estarían 6 veces, sobrarían nuevamente 20, etcétera. Se repiten aquí los decimales. Quiere decir que el resultado es un decimal periódico puro. Y recuerden que teníamos más por menos sería menos. El resultado sería negativo, me darían menos 386,36. Y ubicamos una rayita encima del 36 porque es el número que se empieza a repetir en su parte decimal. Ahora recuerden también que en lugar de haber multiplicado menos por menos más por menos menos, también pudiésemos haber contado los negativos. Tenemos un negativo, dos negativos y tres negativos. Y recuerden que cuando tenemos una cantidad impar de negativos, el resultado es negativo. De esta forma hemos aprendido a dividir números decimales.